Los conceptos configuran una clase singular de representaciones totalmente diferentes a las representaciones examinadas hasta el momento, y que solo se hallan en la mente del hombre. Por eso nunca podemos alcanzar un conocimiento intuitivo y propiamente evidente de su esencia, sino tan solo un conocimiento abstracto y discursivo. Así pues, sería absurdo pedir que los conceptos se acreditaran en la experiencia, en tanto que entendemos por esta el mundo real externo, el cual es justamente una representación intuitiva, o que fueran llevados ante la fantasía, igual que los objetos intuitivos ante los ojos. Los conceptos solo pueden pensarse, no se dejan intuir, y solo los efectos que origina el hombre merced a ellos son objetos de la propia experiencia. Tales efectos son el lenguaje, el obrar deliberadamente, conforme a un plan, y la ciencia, así como todo cuanto resulta luego de todo ello. Obviamente el habla, en cuanto a objeto de la experiencia externa, no es sino un telégrafo muy perfeccionado que transmite signos arbitrarios con la mayor celeridad y la más refinada matización. Mas, ¿qué significan estos signos? ¿Cómo se verifica su interpretación? ¿Acaso mientras el otro habla, traducimos instantáneamente su discurso en imágenes de la fantasía que revolotean en nosotros con la rapidez de un rayo y se agitan, se engarzan, se transforman y se dibujan según afluyen las palabras conforme a sus inflexiones gramaticales? Menudo tumulto habría entonces en nuestra cabeza mientras escuchamos una perorata o leemos un libro. En modo alguno sucede así. El sentido del discurso es percibido inmediatamente, captándose con exactitud y precisión, sin que por lo regular se entremezclen imágenes de la fantasía. Es la razón quien habla a la razón, ciñéndose a su dominio, y lo que transmite y recibe son conceptos abstractos, representaciones contraintuitivas formadas de una vez para siempre, y que, pese a su número relativamente escaso, sin embargo abarcan, contienen y representan a todos los innumerables objetos del mundo real. Solo esto explica que jamás un animal pueda hablar y escuchar, aunque comparta con nosotros los órganos del lenguaje y asimismo las representaciones intuitivas. Mas como las palabras describen aquella clase de representaciones totalmente singulares, cuyo correlato subjetivo es la razón, no tienen para el animal sentido ni significación algunos. Así, el lenguaje, como cualquier otro fenómeno que atribuimos a la razón y como todo lo que diferencia al hombre del animal, ha de ser explicado mediante eso que es su única y sencilla fuente, los conceptos, las representaciones abstractas, contraintuitivas y universales, no individualizadas dentro del tiempo y el espacio. Solo en casos aislados pasamos de los conceptos a la intuición y nos formamos imágenes de la fantasía como representantes intuitivos de los conceptos, para los que sin embargo nunca resultan adecuados. Estos casos son examinados con detenimiento en el parágrafo 28 del Tratado sobre el Principio de Razón, por lo que no quiero repetir aquí lo mismo. Lo dicho allí se puede comparar con lo que dice Hume en el 12º de sus ensayos filosóficos, entre paréntesis página 244, y lo que dice Herder en la Metacrítica, entre paréntesis parte 1, página 274. Un libro, por lo demás, bastante malo. La idea platónica, la cual se torna posible por la unión de fantasía y razón, constituye la cuestión principal del tercer libro del presente escrito. Así pues, aunque los conceptos son radicalmente distintos de las representaciones intuitivas, guardan sin embargo una relación necesaria con estas, sin las cuales ellos no serían nada, relación que por consiguiente constituye toda su esencia y existencia. La reflexión es necesariamente una copia, una reproducción del mundo intuitivo original, aunque sea una copia de índole enteramente propia con un material por completo heterogéneo. Por eso cuadra muy bien llamar a los conceptos representaciones de representaciones. El principio de razón tiene aquí igualmente una figura propia y como aquella,
bajo la cual rige en una clase de representaciones, también constituye y agota propiamente siempre la esencia global de esa clase, en tanto que son representaciones, de suerte que, como hemos visto, el tiempo es enteramente sucesión y nada más, el espacio es enteramente situación y nada más, la materia es enteramente causalidad y nada más. Así también la esencia global de los conceptos o la clase de las representaciones abstractas consiste únicamente en la relación que expresa en ellos el principio de razón. Y como ésta es la relación con el principio de conocimiento, entonces la representación abstracta tiene su esencia global única y exclusivamente en su relación con otra representación, la cual es su principio de conocimiento. Ahora bien, este puede ser a su vez, en primer lugar, un concepto o representación abstracta y a su vez, este solo puede tener un principio abstracto de conocimiento. Pero esto no es así hasta el infinito, sino que a la postre, la serie de principios de conocimiento ha de concluir con un concepto que tenga su fundamento en el conocimiento intuitivo. Pues el mundo de la reflexión descansa por entero sobre el mundo intuitivo, en cuanto este es su principio de conocimiento. Así pues, la clase de las representaciones abstractas se diferencia de las otras porque en estas el principio de razón demanda siempre tan solo una relación con otra representación de la misma clase, mientras que en las representaciones abstractas se demanda por último una relación con una representación de otra clase. Como se ha indicado, aquellos conceptos que no remiten directamente al conocimiento intuitivo, sino solo por la mediación de otro u otros conceptos, se denominan preferentemente abstractos, y en cambio aquellos que clavan directamente su raíz en el conocimiento intuitivo se llaman concretos. Pero esta última denominación solo es aplicable figuradamente a los conceptos que se designan con ella, dado que también estos son siempre representaciones abstractas y en modo alguno representaciones intuitivas. Esas denominaciones solo se deben a una conciencia muy poco clara de la diferencia aludida con ellas, si bien podemos dejarlas tal cual con la interpretación dada aquí. Ejemplos del primer tipo, o sea, abstractos, en sentido eminente, son conceptos tales como relación, virtud, indagación, comienzo, etc. Ejemplos del segundo tipo, o impropiamente denominados concretos, son los conceptos de hombre, piedra, caballo, etc. Si el símil no fuera tan alegórico y por ello resultase algo jocoso, podría compararse a los segundos con la planta baja y a los primeros con los pisos superiores del edificio de la reflexión. El que un concepto conciba mucho, es decir, que caigan bajo él muchas representaciones intuitivas o incluso también abstractas en la relación con el principio de conocimiento y por tanto sean pensadas gracias a él, no es, como se ha solido señalar, una propiedad esencial suya, sino solo una propiedad secundaria y derivada, la cual no tiene que darse siempre de hecho, aunque subsista esa posibilidad. Esa propiedad emana del hecho de que el concepto sea representación de una representación, esto es, que debe toda su esencia a la relación con otra representación. Pero como el concepto no es esta representación misma e incluso ésta suele pertenecer a una clase de representaciones totalmente distinta, cual es la intuitiva, entonces dicha representación puede tener determinaciones temporales, espaciales y de otro orden, así como muchas relaciones en general que no pueden compensarse dentro del concepto, por lo que varias representaciones con diferencias insustanciales puedan ser pensadas gracias al mismo concepto, esto es, verse subsumidas bajo él. Ahora bien, este valer para varias cosas no es una propiedad esencial del concepto, sino tan solo una propiedad accidental. Pueden darse conceptos mediante los cuales solo puede ser pensado un único objeto real y que pese a ello son abstractos y universales, mas en modo alguno representaciones individuales e intuitivas, como por ejemplo el concepto que alguien tiene de una determinada ciudad y que simplemente conoce por la geografía. Aunque merced a ello solo pueda pensarse una ciudad, serían posibles varias ciudades distintas en algunos aspectos para todas las cuales cuadraría ese concepto. Así pues, un concepto no tiene universalidad porque sea abstraído de varios objetos,
objetos, sino justo al revés, porque la universalidad, o sea, la indeterminación de lo particular, le es consustancial en cuanto a representación abstracta de la razón, pudiendo ser pensadas cosas distintas gracias al mismo concepto. De lo dicho resulta que todo concepto, justamente porque es una representación abstracta, contraintuitiva e indeterminada, posee lo que se llama contorno o esfera de acción, incluso en el caso de que solo se dé un único objeto real que le corresponda. Ahora bien, nos encontramos con que la esfera de cada concepto tiene algo en común con las esferas de los demás, o sea, que parcialmente se piensa en él lo mismo que en aquellos otros, y en estos, a su vez, se piensa parcialmente lo mismo que en el primero. Si bien, cuando son conceptos realmente distintos, aquel o al menos uno de los dos tiene algo que no tiene el otro. En esta relación se halla todo sujeto con su predicado. Reconocer esta relación se llama juzgar. La presentación de tales esferas mediante figuras espaciales es una idea muy feliz. El primero que la tuvo fue Gottfried Pluquet. Nota al pie, Gottfried Pluquet, entre paréntesis 1716-1790, filósofo alemán de la escuela wolfiana, patentó una anotación algebraica de razonamientos a la que llamó cálculo lógico, sirviéndose para ello de cuadrados. Tras él, Lambert se sirvió de simples líneas colocando unas bajo las otras. Euler fue el primero en llevarlo a cabo cabalmente con círculos. Yo no sabría indicar sobre qué descansa en última instancia esta analogía tan exacta entre las relaciones de los conceptos y las figuras espaciales. Entre tanto, supone un factor muy favorable para la lógica el que todas las relaciones de los conceptos, incluso con arreglo a su posibilidad, o sea, a priori, puedan presentarse intuitivamente mediante tales figuras del siguiente modo. 1. Las esferas de dos conceptos son enteramente iguales. Verbigracia, el concepto de necesidad y el de la consecuencia de una razón dada. Asimismo, el de rumiantes y bisulcos, de pezuñas partidas, al igual que el de vertebrados y de sangre roja, entre paréntesis, si bien algo podría pretextarse en contra a causa de los anélidos, gusanos cilíndricos. Se trata de conceptos intercambiables. Los presenta un único círculo que denota tanto al uno como al otro. 2. La esfera de un concepto incluye por completo la de algún otro. Por ejemplo, la esfera de animal incluye la esfera de caballo. 3. Una esfera incluye dos o más que se excluyen y al mismo tiempo colman la esfera. Por ejemplo, en la misma esfera pueden estar ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo agudo. 4. Dos esferas incluyen cada cual una parte de la otra. Por ejemplo, la esfera de flor y la esfera de roja. 5. Dos esferas están en una tercera que sin embargo no colman. Por ejemplo, la esfera de agua y de tierra están dentro de la esfera de materia, pero no la colman. Este último caso vale para todos los conceptos cuyas esferas no tengan directamente algo en común, dado que siempre un tercer concepto, si bien más amplio, incluirá a ambos. Todas las combinaciones de conceptos pueden reducirse a estos casos, así como toda la teoría de los juicios, cuya conversión, contraposición, reciprocidad y disyunción, entre paréntesis, esta última con arreglo a la tercera figura, pueden deducirse a partir de ellos. E igualmente las propiedades de los juicios sobre las que Kant sustentó las presuntas categorías del entendimiento, a excepción de la forma hipotética, que ya no es una unión de meros conceptos, sino de juicios, con la excepción asimismo de la modalidad, sobre la cual, así como sobre toda propiedad de los juicios que sustente a las categorías, se rinden cuentas en el apéndice. Sobre las citadas combinaciones posibles de conceptos, solo queda por observar que también pueden combinarse entre sí en muchas ocasiones. Verbigracia, la cuarta figura con la segunda. Solo cuando una esfera que incluye a otra total o parcialmente es incluida a su vez total o parcialmente por una tercera, entonces estas presentan conjuntamente el silogismo de la primera figura, es decir,
aquel enlace de juicios por el cual se conoce que un concepto contenido total o parcialmente en otro también está en un tercero que a su vez contiene a este. O también a la inversa, la negación cuya presentación icónica naturalmente solo puede consistir en que dos esferas vinculadas no se hallen en una tercera. Al implicarse muchas esferas de este modo, surgen así largas cadenas de silogismos. Este esquematismo de los conceptos, que ya he expuesto suficientemente en varios manuales, puede ponerse como base de la teoría de los juicios y de toda la silogística, por lo que la exposición de ambas será muy fácil y sencilla, pues todas sus reglas se dejan comprender, deducir y explicar por su origen. Mas no es necesario cargar a la memoria con esto, toda vez que la lógica nunca puede tener una utilidad práctica para la filosofía, sino solo un interés teórico. Pues si bien se dice que la lógica se relaciona con el pensamiento racional como el contrapunto con la música, y también, aunque con menos tino, como la ética se relaciona con la virtud o la estética con el arte, a la contra reparamos en que nadie se ha hecho artista gracias al estudio de la estética, ni tampoco se ha forjado ningún carácter noble por el estudio de la ética, que mucho antes de Rameau se componía música tan correcta como hermosa, ni tampoco se necesita estar familiarizado con el contrapunto para advertir una disarmonía, y mucho menos se necesita saber lógica para no dejarse engañar por sofismas. Sin embargo, se convendrá que, aun cuando el contrapunto no es de gran utilidad para enjuiciar una composición musical, sí lo es en cambio para ejecutarla. Hasta la estética, incluso la ética, si bien en un grado mucho menor, podrían tener su propia utilidad para la ejecución, si bien principalmente de un modo negativo, y por consiguiente tampoco cabe despojarlas de todo valor práctico. Pero a la lógica no se la puede ponderar tanto. La lógica es simplemente el saber abstracto de aquello que cada cual sabe en concreto. Por eso, al igual que no se la necesita para disentir de un falso razonamiento, tampoco se invocan sus reglas como auxilio para hacer un razonamiento correcto, e incluso el lógico más erudito las deja por completo a un lado en su pensamiento efectivo. Esto se explica por lo siguiente. Toda ciencia consiste en un sistema de verdades universales y por consiguiente abstractas, leyes y reglas con respecto a algún tipo de objetos. El caso particular que luego tiene lugar bajo esas leyes queda determinado siempre según ese saber universal, el cual vale de una vez por todas, porque tal aplicación de lo universal es infinitamente más fácil que indagar desde el principio por sí mismo el caso particular encontrado, ya que una vez alcanzado el conocimiento abstracto universal, siempre está más a mano que la indagación empírica de lo particular. Mas con la lógica sucede justo al revés. La lógica es el saber universal del modo de proceder de la razón, expresado en forma de reglas, conocido por la introspección de la razón y la abstracción de todo contenido. Mas ese modo de proceder es para la razón tan necesario como consustancial, y por tanto no se apartará de él en ningún caso, tan pronto como se confíe a sí misma. Por eso es más fácil y seguro dejarle proceder conforme a su esencia en cada paso particular que colocarle delante del saber abstraído por ese proceder, bajo la figura de una ley ajena dada desde fuera. Es más fácil porque, aun cuando en todas las demás ciencias nos queda más cerca la regla universal que la indagación del caso particular únicamente por sí mismo, bien al contrario, en el uso de la razón su necesario proceder en el caso dado siempre nos queda más cerca que la regla universal abstraída por tal proceder, pues lo que piensa en nosotros es esa razón misma. Es más seguro porque puede darse mucho más fácilmente un error en ese saber abstracto o en su aplicación que en un proceder de la razón que contravenga su esencia, a su naturaleza. A ello se debe la singularidad de que, si en otras ciencias la verdad del caso particular se comprueba en la regla, en la lógica, por el contrario, la regla siempre tiene que ser comprobada en el caso particular.
y hasta el lógico más ejercitado, cuando observa que en un caso particular concluye algo distinto a lo enunciado como regla, siempre buscará un error en la regla antes que en la conclusión realmente efectuada por él mismo. Querer hacer un uso práctico de la lógica significaría, por tanto, querer deducir con inefables penalidades a partir de reglas universales aquello de lo cual nos hacemos cargo inmediatamente y con la mayor certeza en lo particular. Esto sería tanto como si se quisiera pedir consejo a la mecánica antes de hacer cualquier movimiento o a la fisiología al ir a hacer la digestión. Y quien aprende lógica con fines prácticos se asemeja al que quiere adiestrar a un castor en la elaboración de su vivienda. No obstante, pese a que carezca de utilidad práctica, la lógica tiene que conservarse porque tiene interés filosófico, en cuanto a conocimiento especial de la organización y actividad de la razón. Como disciplina cerrada, consistente en sí misma, consumada de suyo, esmerada y cabalmente segura, se hace acreedora de ser tratada científicamente por sí sola e independientemente de cualquier otra disciplina, así como de que se la estudie en las universidades, pero cobra su auténtico valor en conexión con el conjunto de la filosofía, al examinar el conocer y ciertamente el conocimiento racional o abstracto. Conforme a lo cual su exposición no debería tener tanto la forma de una ciencia orientada a lo práctico, ni contener simplemente nudas reglas para trasiego de juicios, conclusiones, etc., sino quedar orientada más bien a que se conozca la esencia de la razón y del concepto, así como a examinar minuciosamente el principio de razón del conocer, pues la lógica es una mera paráfrasis de tal principio y estrictamente solo para el caso en que el principio que confiere verdad a los juicios no es empírico o metafísico, sino lógico o metalógico. Por ello, junto al principio de razón del conocer han de ejecutarse los tres restantes principios del pensar, o juicios de la verdad metalógica, que tan estrecho parentesco guardan con él y a partir de los cuales se desarrolla progresivamente toda la técnica de la razón. La esencia del propio pensar, esto es, del juicio y del silogismo, ha de presentarse con arreglo al modo indicado antes a partir de la combinación de las esferas conceptuales, conforme al esquema espacial y deducir a partir de éste, constructivamente, todas las reglas del juicio y del silogismo. El único uso práctico que puede hacerse de la lógica es que, al disputar, uno demuestre al adversario no tanto sus conclusiones inexactas, cuanto sus sofismas intencionados, llamándolos por su nombre técnico, postergar la orientación práctica y poner el acento en la contextualización de la lógica dentro del conjunto de la filosofía, como uno de sus capítulos, no debería hacer su conocimiento aún más raro de lo que ya lo es ahora, pues hoy en día quien no quiera seguir siendo inculto en las cuestiones capitales y no quiera contarse entre la ignorante muchedumbre sumida en la estupidez, tiene que haber estudiado filosofía especulativa. Y esto es así porque este 19º siglo es un siglo filosófico, con lo cual no significa que este siglo esté en posesión de la filosofía o que la filosofía impere en él, sino más bien que está maduro para la filosofía y por eso está menesteroso de ella. Esto es un signo de una elevada educación e incluso un punto firme en la escala cultural de los tiempos. Por poca utilidad práctica que pueda tener la lógica, no puede negarse, sin embargo, que fue inventada con miras prácticas. Su origen me lo explico del siguiente modo. Cuando entre los eleáticos, los megáricos y los sofistas fue desarrollándose cada vez más el placer por disputar y paulatinamente se convirtió casi en una manía, el desconcierto, sembrado por casi todas las disputas, tuvo que imponer muy pronto la necesidad de un procedimiento metódico, para cuya guía hubo de buscarse una dialéctica científica. Lo primero que hubo de advertirse fue que las dos partes en lisa tenían que ponerse de acuerdo sobre algún principio al cual referir los puntos de la controversia mientras disputaban. El conocimiento del procedimiento metódico consistió en que se enunciaron formalmente como tales esos principios comúnmente reconocidos, colocándolos en la cúspide de la indagación.
Pero en un comienzo estos principios solo concernían al material de la indagación. Pronto se cayó en la cuenta de que también en el modo y manera como uno se remitía a la verdad comúnmente reconocida, intentando deducir de ella sus afirmaciones, eran seguidas ciertas formas y leyes sobre las cuales, aun sin mediar un acuerdo previo, nunca se discrepaba, con lo cual se vio que tales formas y leyes habían de ser la singular quinta esencia subyacente al decurso de la propia razón. Aunque esto nunca fue materia de duda o desacuerdo, a alguna cabeza sistemática hasta la pedantería se le ocurrió la idea de que parecería convenientemente bello y sería la culminación del método dialéctico si lo formal de cualquier disputar, este procedimiento siempre regular de la razón misma, fuera también enunciado en principios abstractos, los cuales se situarían en la cúspide de la indagación, al igual que aquellos principios comúnmente reconocidos concernientes a lo material de la indagación, como el firme canon del propio disputar, canon al que habría que remitirse invocándolo continuamente. De este modo, lo que hasta entonces se había seguido merced a un acuerdo tácito o se había puesto en práctica instintivamente, se quiso reconocer conscientemente como ley al enunciarlo formalmente, descubriéndose paulatinamente expresiones más o menos perfectas para los principios lógicos, como el principio de contradicción, el de razón suficiente, el del terco excluso, el dictum de omni et nullo, lo dicho de todo vale también de cada uno, y luego las reglas especiales de la silogística, como verbigracia ex meris particularibus aut negativis nihil sequitur. Entre corchetes, de lo meramente particular o premisas negativas, nada se sigue. A rationato ad rationem non valet consequentia. Entre corchetes, la conclusión de la consecuencia no vale como razón, etc. Pero que esto solo se llevó a cabo lenta e improbamente y que antes de Aristóteles todo seguía estando en un estadio muy imperfecto, lo advertimos en parte por el modo torpe y prolijo con que son sacadas a la luz las verdades lógicas en varios diálogos platónicos, pero aún mejor en el relato de Sexto Empírico sobre las disputas de los megáricos en torno a las leyes lógicas más fáciles y sencillas y su laborioso modo de clarificarlas. Entre paréntesis, Sexto Empírico contra los matemáticos, libro 8, páginas 112 y siguientes. Sin embargo, Aristóteles compendió, ordenó y corrigió lo encontrado, llevándolo hasta un incomparable nivel de perfección. Si se considera el modo como el transcurso de la cultura griega había preparado y motivado el trabajo de Aristóteles, se estará poco inclinado a creer esa mención de algunos autores persas que Jones nos transmite muy seducido por ella, según la cual Calístenes habría encontrado entre los hindúes una lógica totalmente elaborada y se la habría enviado a su tío Aristóteles. Entre paréntesis, Investigaciones Asiáticas, volumen 4, página 163. Se comprende fácilmente que en la lúgubre Edad Media el espíritu de los escolásticos, cuya manía por disputar al carecer de todo conocimiento real se consumía en fórmulas y palabras, dispensara una calurosa acogida a la lógica aristotélica, e incluso fuese aprovechada con avidez su mutilación árabe hasta convertirla en el epicentro de todo saber. Pese a que su prestigio ha ido mermando desde entonces, la lógica ha mantenido hasta nuestra época el crédito de constituir una ciencia consistente, práctica y sumamente necesaria. Incluso en nuestros días la filosofía kantiana, que tomó propiamente de la lógica su piedra angular, ha vuelto a suscitar un nuevo interés por ella, que en este sentido, es decir, como medio para conocer la esencia de la razón, también se merece sin duda alguna. Los silogismos rigurosamente correctos se realizan al atender minuciosamente a la relación de las esferas conceptuales, de suerte que sólo cuando una esfera está totalmente contenida en otra y a su vez ésta se halla totalmente contenida en una tercera, también la tercera se reconoce como enteramente contenida en la tercera. En cambio, el arte de la persuasión consiste en que uno someta las relaciones de las esferas conceptuales solo a un examen superficial y entonces las determine sesgadamente según sus propósitos.
consistiendo principalmente por ello en que cuando la esfera de un concepto examinado solo está parcialmente en otra, pero también parcialmente en una totalmente distinta, se la señala como si estuviera totalmente en la primera o totalmente en la segunda, según el propósito del orador. Por ejemplo, si se habla de la pasión, se la puede subsumir discrecionalmente bajo el concepto de fuerza mayor, del agente más poderoso del mundo, o bien bajo el concepto de sinrazón y a este bajo el de impotencia, de debilidad. Este mismo proceder puede proseguir y aplicarse de nuevo a cada concepto al que nos conduzca el discurso. Las esferas de un concepto suelen dividirse casi siempre en algunas otras, cada una de las cuales contiene una parte del dominio de la primera en el suyo propio. Pero este también abarca algo más aparte de eso. De estas últimas esferas solo cabe considerar una, aquella bajo la cual se quiere subsumir el primer concepto, mientras se hace caso omiso de las demás o se las mantiene ocultas. En este artificio conceptual descansan propiamente todas las artes de la persuasión y los sofismas más sutiles, pues los sofismas lógicos como mentiens, velatus, cornutus, nota al pie mentiroso, encubierto y cornudo son nombres de silogismos del megárico Eubulides. Y otros por el estilo son obviamente demasiado burdos para ser aplicados realmente. Como no me consta que hasta el momento se haya reducido la esencia de toda sofística y de la persuasión a este último fundamento de su posibilidad, o se haya demostrado esta última en la singular índole de los conceptos, esto es, en el modo de conocer de la razón, yo quiero, dado que la exposición me ha llevado a ello, ejemplificar la cuestión, por fácil de comprender que sea, por medio de un esquema en el cuadro subsiguiente, el cual debe mostrar cómo las esferas conceptuales van implicándose mutuamente y con ello dar al arbitrio margen de maniobra para pasar de cada concepto a este o aquel otro. No quisiera que merced a este cuadro uno quedase inducido a conceder a esta pequeña ejemplificación ocasional más importancia de la que pueda tener con arreglo a su naturaleza. He escogido como ejemplo ilustrativo el concepto de viajar. Su esfera implica el dominio de otras 4, a cada una de las cuales puede pasar discrecionalmente el orador persuasivo. Estas implican a su vez otras esferas, algunas de las cuales implican simultáneamente 2 o más, a través de las que el orador persuasivo toma arbitrariamente su camino, siempre como si éste fuera el único, arribando finalmente al bien o al mal de acuerdo con su propósito. Lo único que ha de hacerse al recorrer las esferas es mantener siempre la dirección desde el centro, el concepto primordial dado, hacia la periferia sin volver atrás. El revestimiento de una sofística tal puede ser el discurso consecutivo o bien la estricta forma silogística, según lo aconseje el punto débil del oyente. En el fondo, la mayoría de las argumentaciones científicas, y especialmente las filosóficas, no son de una índole muy distinta. De lo contrario, ¿cómo sería posible que tantas argumentaciones en diferentes épocas no solo hayan sido asumidas erróneamente, entre paréntesis, pues el error mismo tiene otro origen, sino demostradas y probadas, descubriéndose luego que eran radicalmente falsas, como por ejemplo la filosofía de Leibniz y Wolff, la astronomía tolemaica, la química de Stahl, la teoría newtoniana de los colores, etc.